Hola, mi nombre es Stacy Klein y quiero darles la bienvenida a esta siguiente sesión en nuestro estudio bajo la premisa de revisión del Nuevo Testamento. En la sesión anterior, nosotros observamos cuán cuidadosamente había trabajado Dios en el área de los eventos actuales para preparar al mundo para que cuando Jesús viniera fuera el momento adecuado para su llegada. Y luego vimos una visión general rápida de los evangelios. Pero en esta sesión queremos familiarizarnos de una manera más completa con dos de los evangelios. Quiero ver algunos aspectos destacados del evangelio de Mateo y quiero ver algunos aspectos destacados del evangelio de Marcos. Cuando nos acercamos al evangelio de Mateo, debemos recordar que habíamos dicho que la perspectiva de Mateo es que Jesús es el rey. Ya saben, el Rey de Reyes. Él es el que ha venido a establecer su reino. Y, por supuesto, la pregunta que inmediatamente se convirtió en la más importante en la mente de la gente es, bueno, ¿qué clase de rey es este? ¿Y qué clase de reino quiere establecer? Y Jesús comienza por establecer algunas de las pautas básicas de su reino, en lo que ha llegado a ser conocido como el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 5 y 6 y 7 tenemos este asombroso sermón. Y de hecho, podríamos hacer 14 sesiones solo sobre ese sermón en sí mismo, solo esos 3 capítulos. Pero una de las cosas que quiero destacar a medida que iniciamos es que lo que realmente llamó la atención de la gente en ese momento fue lo que Jesús dijo a los fariseos mientras hablaba a las multitudes de gente. Y en este gran sermón, él dice en Mateo capítulo 5 y versículo 20, y es realmente una declaración asombrosa que él hace. Él dijo, te advierto que a menos que tu justicia sea mejor que la justicia de los maestros de la ley religiosa y los fariseos, nunca entrarás en el reino de los cielos. Otras traducciones dicen, a menos que tu justicia supere la de los escribas y los fariseos. Y aquí Jesús está tomando este grupo que mencionamos en nuestra primera sesión juntos, los fariseos. Recuerda que su nombre significa separados. Entonces, estas son personas que se separaron para este propósito exclusivo de estudiar básicamente la ley de Moisés y las escrituras para toda su vida. Sabes que fueron los que se consideraron los más grandes expertos en teología de la época. Fueron considerados como los más justos, las personas más santas. Y ahora Jesús está frente a las multitudes en este increíble sermón y dice, si vuestra justicia no es mayor, a menos que su justicia supere a la justicia de los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que Jesús quiere decir? ¿De qué está hablando? ¿Cómo es posible ser, ya saben, más legalistas de lo que eran los fariseos? Bueno, lo que Jesús comienza a mostrarnos en este sermón es que su reino va a comenzar desde adentro. No va a ser tanto un reino que trata con las observancias externas, ya saben, las cosas legalistas que hacemos, pero va a ser un reino en el interior porque su Espíritu Santo vendrá y comenzará a cambiarnos para ser diferentes tipos de personas en la forma en que nos movemos y pensamos. Por ejemplo, él usa toda el área del adulterio. Él dice en este sermón del monte, se dijo en la antigüedad que no cometerás adulterio. Pero te digo, si miras a una persona con pensamientos impuros, ya has cometido adulterio. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús? Lo que Jesús está diciendo es que el acto del adulterio, el acto físico de pasar a una relación sexual impura e impropia, se relaciona con los deseos incorrectos en nuestro corazón. Y entonces Él está diciendo, mi reino te llevará más profundo. Ya sabes, tu justicia superará la justicia de los escribas y fariseos, porque va a haber algo que actuará en el interior. No vas a estar cometiendo adulterio, pero no va a cometer adulterio. No porque haya algún tipo de ley que está tratando de obedecer, sino porque estoy provocando un cambio en su corazón, en la forma en que mira a otra persona.
Él usa el mismo tipo de principio cuando dice, se dijo en tiempos antiguos, no cometerás asesinato. Por lo tanto, tenemos el acto de asesinato. Pero luego Jesús continúa diciendo, pero te digo que si estás enfadado con tu hermano en tu corazón, estás en peligro de fuego del infierno. ¿Qué está diciendo Jesús nuevamente? Lo que está llevando al área de las motivaciones internas de nuestro corazón. Él está diciendo, ¿dónde comienza el asesinato? El asesinato comienza con la ira. El asesinato comienza con ese sentimiento de celos, queriendo tener algo que alguien más tiene. Eso de codiciar o querer lastimar a otra persona porque estoy enojado o por la forma en que me trataron o la forma en que me hablaron o simplemente estoy enojado porque se ven diferentes que yo. Sabes, hay muchas cosas que pueden producir los asesinatos que vemos en nuestra cultura actual. Jesús está diciendo, voy a tener un pueblo en mi reino que no cometerá un asesinato, pero no van a cometer un asesinato debido a algún tipo de obligación legalista con una ley. No cometerán un asesinato porque cambiaré su interior. Mirarán a otras personas y no se enojarán. Ellos no querrán hacer daño. Y entonces Jesús está diciendo, nuestra justicia debe exceder la justicia de los escribas y fariseos. Lo que realmente está diciendo, mi reino viene a cambiarte de adentro hacia afuera. Ahora, además de esto, concluye este sermón con las palabras del capítulo 7 de Mateo. Y me gustaría leérselas. Cualquiera que escuche mi enseñanza, esta es la conclusión de todo lo que dijo. Cualquiera que escuche mi enseñanza y la sigue es sabio, como una persona que construye una casa sobre una roca sólida. Aunque la lluvia entra y los torrentes y las aguas de la inundación aumentan y los vientos golpean esa casa, no colapsará, porque está construida sobre la roca. Pero cualquiera que escuche mi enseñanza y no la obedezca es tonto, como una persona que construye una casa en la arena. Cuando la lluvia y las inundaciones llegan y los vientos golpeen esa casa, colapsará con un fuerte golpe. Jesús cuenta esta muy clara historia de dos personas que construyen dos casas. Y una persona es una persona sabia y la otra persona es una persona tonta. Ahora miramos eso y decimos, bueno, me pregunto qué tipo de casa estaban construyendo. Tal vez la persona que construyó su casa en la arena, tal vez su casa fue más elaborada. Tal vez era una casa más grande. Tal vez era una casa más cara. Tal vez la casa que fue construida en la roca por el hombre sabio era una casa muy simple. Pero no importa cuán elaborada o cuán cara sea la casa. La pregunta es, ¿cómo es tu casa? Y Jesús está hablando básicamente aquí usando un poco de alegoría donde él dice que esta casa representa la vida de las personas. Y entonces hay personas que pueden construir sobre la roca y hay personas que construyen sobre la arena. El problema es, ¿qué pasa cuando vienen las tormentas? Ahora las tormentas cuando llegan golpean todas las casas. No importa si usted tiene una casa que es cara o una casa que no es cara. Cuando las tormentas, los vientos, las lluvias y los torrentes de inundación vengan, todas las casas estarán bajo el ataque de los elementos. Pero lo que Jesús está diciendo es, la pregunta es, ¿estará la casa en pie después de la tormenta? Y así miramos la vida de las personas y miramos a las personas que han construido su vida sobre la roca espiritual de Cristo. Y les pasan cosas diferentes. A veces les pasan cosas horribles. Diferentes sufrimientos entran en su vida y miramos y decimos, ¿sabes qué? Incluso después de todo ese sufrimiento, esa persona sigue siendo fuerte. ¿Cómo pueden mantenerse firmes cuando han sido golpeados con ese tipo de tormenta? Están firmes porque han construido su casa, han construido su vida sobre la roca. Jesús es muy específico en cuanto a cómo construimos sobre la roca y cómo construimos sobre la arena. Dijo que la persona que construyó su casa en la roca es la que escucha mi enseñanza y la sigue. Es decir, alguien que escucha lo que digo y ahora cumple y en obediencia hace lo que les he pedido que hagan. La persona tonta es alguien que ha escuchado, pero luego no ha respondido en obediencia.
Y entonces Jesús está diciendo que eso es realmente lo que marca a las personas que van a estar en mi reino. Las personas en mi reino van a ser personas que están experimentando una transformación interna en su propio corazón, que hace que se muevan de una manera que honre a Dios. Y puede moverse de esa manera porque escuchan la palabra y obedecen la palabra. Realmente veo esto como uno de los elementos clave en el Evangelio de Mateo. Me gustaría dirigir su atención a Mateo capítulo 13 y recuerden en ese capítulo que Jesús cuenta una serie de lo que se conoce como parábolas. Básicamente, historias diferentes. Este fue el tipo de enseñanza al que estuve expuesto cuando era un joven cristiano. ¿Sabes? Escuché a diferentes personas decir, bueno, Jesús enseñó en parábolas porque quería aclarar la verdad. Él era un maestro y por eso buscó diferentes historias que tomaran la verdad del Evangelio y lo hicieran más claro. Pero cuando miro cuidadosamente a Mateo capítulo 13 y el principio de Jesús ahora para enseñar en parábolas, he llegado a ver una interpretación diferente de lo que realmente está sucediendo allí. Y se relaciona con lo que estamos hablando, construir nuestra casa sobre la roca o construir nuestra casa sobre la arena. Por ejemplo, los discípulos, después de que él cuenta la primera historia que relata del agricultor que salió a sembrar, él tenía esta semilla, era una buena semilla. Dejó caer algo de la semilla en el sendero y dejó caer algunas semillas en el suelo rocoso. También dejó caer algunas semillas en el suelo con espinas y hubieron algunas semillas que cayeron en tierra fértil que produjeron una cosecha abundante y mucha fruta. Y así los discípulos vienen y reconocen que Jesús ha cambiado su método de enseñanza. Y le dicen a Jesús, ¿por qué nos enseñas en parábolas? Los discípulos sabían que algo era diferente. Y Jesús responde de una manera muy interesante. Él dijo, de ellos se cumplirá lo que se habló del profeta Isaías. Y luego cita a Isaías. Él dice, que verán, pero no verán. Y oirán, pero no entenderán. Y la razón por la que no podrán escuchar y entender está en Isaías capítulo 6. Este es el pasaje que él cita. Él dice, han cerrado sus ojos. ¿Qué está diciendo aquí Jesús a los discípulos? Luego agrega la frase, pero bienaventurados son tus ojos porque ven y benditos son tus oídos porque escuchan. Lo que Jesús está diciendo, he estado dando una enseñanza clara a la gente a lo largo del camino. El sermón sobre el monte no es un sermón de parábolas, es una enseñanza directa y clara. Pero ahora Jesús está cambiando y lo que Jesús realmente dice es que multitudes han estado expuestas a mi enseñanza y la enseñanza de mi reino. Han escuchado, pero no han aplicado y no han respondido en obediencia. Y por eso ahora voy a tomar los principios de mi reino y los voy a poner en historias. Y lo que Jesús está diciendo aquí, realmente no estoy usando parábolas para aclarar la verdad. Estoy hablando en parábolas, en cierto sentido, para cubrir o disfrazar la verdad, porque es realmente una misericordia de parte de Dios. No voy a dar más responsabilidad a las personas que no han respondido a lo que ya se les ha dado. Y así se convierte en una declaración muy fuerte que Jesús hace. Y luego les dice, quiero explicarles ahora lo que la parábola realmente significa. Verán, hubo personas que habían escuchado esa parábola y esa noche sentados alrededor de la mesa, el padre dice, escuché a este gran rabino Jesús enseñando hoy. Nos contó una gran historia del granjero y la semilla y ya saben sobre el suelo rocoso, el suelo espinoso y el suelo duro e incluso el buen suelo. Y ahora el pequeño hijo o hija miran a su papá y dicen, suena como una gran historia, papi. ¿Qué significa? Papá dice, bueno, escuché la historia, pero realmente no estoy seguro de lo que significa. Pero ahora él les dirá a los discípulos lo que significa. Y lo que significa es esto. Jesús dice, en primer lugar, la semilla que cayó en tierra dura, esa semilla no pudo penetrar ese suelo. En el suelo donde cayó se quedó en la superficie. Y el enemigo viene y la arrebata. El diablo se lleva la semilla. Nunca tiene oportunidad de echar raíces. Él dijo, el suelo rocoso es la persona que experimenta alegría
cuando recibe la palabra que se planta en su vida. Pero luego viene la persecución, los problemas vienen, las dificultades vienen. Y cuando vienen las dificultades, básicamente dicen, ¿sabes qué? No imaginé que esto pasaría cuando decidí seguir a Jesús. Pensé que las cosas iban a ser buenas, pensé que las cosas iban a ser fáciles. No pensé en esta presión, no pensé que me meterían en la cárcel, todo por predicar el evangelio. No pensé que habría este tipo de presiones y dolores, y así retroceden. Esa es la semilla en el suelo rocoso. El suelo que siempre ha estado entre espinas, dice Jesús, es la gente que tiene diferentes preocupaciones y ansiedades que surgen en su vida. Y se preocupan mucho por el dinero. Y así porque se preocupan por el dinero y porque se preocupan por su futuro, siempre están preocupados y tienen ansiedad. Y esto esencialmente ahoga la palabra de Dios en su vida. Pero hay algunas personas que son tierra fértil y producirán una cosecha que es 30, 60 o en algunos casos 100 veces más, dice Jesús. Ahora, ¿qué vamos a aprender de esto? Lo que debemos aprender de esto nos devuelve a la parábola. Bueno, no a la parábola, sino a la enseñanza que Jesús dio en el Sermón del Monte. Cuando declaró que, bueno, ¿sabes? Si construyes sobre la roca, estás oyendo mi palabra, escuchando mi palabra, y luego actúas y haces en obediencia lo que te he pedido hacer. Y las personas que hacen esto, básicamente son personas que responden a la palabra de Dios con todo su corazón. No solo hacen que su vida se construya sobre la roca, así que no importa la tormenta que venga, no va a derribar su casa. Pero también ellos están llegando a un lugar donde en su vida personal ahora pueden producir frutos que traerán gloria y honor, como saben, al Señor Jesús. Y así, si miramos esto, hay mucho de lo que Jesús está diciendo, que para estar en su reino, Él comienza a establecer que debemos tener una cierta relación con su palabra. Debemos escuchar la palabra del rey y luego debemos obedecer, ya sabes, la palabra del rey. Veremos ahora al Evangelio de Marcos y quiero destacar un par de puntos. Cuando miro el Evangelio de Marcos, creo que es un evangelio que nos llama a la acción. Porque Jesús se movía constantemente en acción en su propio ministerio. Y Marcos en este evangelio muy corto, el más corto de hecho de los 4 evangelios, y así vemos a Jesús, ya sabes, que se está moviendo como un hombre de acción, como un siervo de acción. Y así al ver esto decimos, bueno, ¿qué significa para mí? Para que yo sea un hombre de Dios, quien es un hombre de acción. O para que una mujer sea una mujer de Dios y una mujer de acción. ¿Cómo sería eso? Lo que parece, yo creo, como saben, en el Evangelio de Marcos es que un hombre de Dios o una mujer de Dios que se mueve como un siervo en acción debe ser alguien que se mueve con fe. Debe ser uno que se mueve en la fe. Me gustaría destacar 3 historias diferentes en el Evangelio de Marcos. Una está en Marcos capítulo 6 y se conoce como la alimentación de los 5,000. ¿Recuerda la historia? Tenemos todos estos miles de personas que han rodeado a Jesús, han escuchado su mensaje y Jesús mira y dice, han estado aquí todo el día, van a tener hambre. Y así, Él mira a sus discípulos y dice, quiero que los alimentes. Los discípulos básicamente dicen, has pedido algo imposible. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? No tenemos, ya sabes, no hay tiendas por aquí. Sabes que no hay manera de que podamos alimentar, ya sabes, 5,000 personas. Y Jesús dice, bien, recoge lo que tienes. Tenemos a ese niñito que trajo una bolsita de comida. Él tiene unos cuantos peces y 5 rebanadas de pan que una madre judía hornearía para su familia. Y así, básicamente tiene un almuerzo que se supone que lo alimentará ese día. Jesús toma eso, ora sobre y lo bendice. Y luego les dice a los discípulos, repártanlo a todas las personas. Y cuando se distribuye, no solo es suficiente para alimentar a 5,000 personas, sino que alimenta a 5,000 personas y sobran muchas canastas. Así Jesús, a través de su ejemplo de enseñanza, les muestra a sus discípulos. Él les dice, aliméntenlos. Y los discípulos responden, no hay manera. No hay manera de que podamos alimentarlos. No hay manera de que podamos hacerlo. Y luego Jesús dice, te mostraré una manera de hacerlo. Y Él multiplica
esa pequeña cantidad de comida que el niño le dio. Bueno, al ver eso, pasamos ahora a otra historia y está en el Evangelio de Marcos capítulo 6. Jesús llega a su ciudad natal y en su ciudad natal se relata que no pudo hacer casi nada sobrenatural. Él fue capaz de hacer solo algunas cosas. Dice que sanó a unos pocos enfermos y la razón fue porque había incredulidad. Esencialmente miraron a Jesús y dijeron, ese es el tipo de Nazaret, no hay nada especial en él. Entonces, donde no hay fe, el Señor no puede moverse, ya sabes, de una manera dramática y poderosa. Pero ahora llegamos a Marcos capítulo 8. Y aquí es donde se pone muy, muy interesante porque esta vez no hay tantas personas, pero hay unas 4,000 personas. Y estas 4,000 personas básicamente se encuentran en la misma situación. Han escuchado a Jesús ministrar todo el día y entonces Jesús dice, ¿saben qué? Necesitamos alimentarlos, necesitamos darles algo de comer, porque Él tiene compasión de ellos. Y los discípulos responden de nuevo y dicen, ¿cómo es posible que podamos hacer esto? En este punto, creo que es muy, muy claro que Jesús estaba esperando que los discípulos dijeran, vimos la forma en que lo hiciste la primera vez y ahora tenemos una necesidad similar. Nosotros ahora vamos a convertirnos en un pueblo de fe. Nosotros ahora vamos a convertirnos en servidores de la acción. Vamos a orar sobre lo que podemos encontrar de la misma manera que lo hiciste y distribuirlo. Jesús ahora quiere que ellos se muevan debido a que el objetivo final de alguien a quien estás discipulando es inicialmente que la persona que has discipulado te siga. Y luego quieres que la persona a la que estás discipulando realmente haga las cosas que haces, ¿sabes? Mientras ellos están contigo. Pero el objetivo final y la meta es que tengamos un discípulo que cuando el maestro ni siquiera esté cerca, continúe moviéndose en ese tipo de fe, en su propia vida, en su propio ministerio. Bueno, ellos no responden con fe. Y Jesús nuevamente demuestra su fe al proveer las necesidades a la gente. Y luego, al final de ese relato, como está con los discípulos nuevamente, les dice, cuídate, tengan cuidado de la levadura de los fariseos. En ese pasaje lo dice con tanta fuerza, él está diciendo que estás muy, muy cerca de convertirte en un fariseo, porque no te estás moviendo en la fe. Y así la incredulidad puede llegar a ser como levadura en un pan. Solo un poco puede causar que aumente toda la masa del pan. Y así, en nuestra vida personal, cuando miramos el área de la incredulidad, solo un poco de incredulidad puede hacer que nuestros ministerios sean muy, muy improductivos. Al ver esto, quiero hacer un resumen y concluir con esta historia que Jesús cuenta en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, y es la única vez en el ministerio de Jesús donde en lugar de traer bendiciones, en realidad trae una maldición. Él declara una maldición. Y esta maldición es para una higuera. Recuerda la historia en Marcos capítulo 11, cuando salían de Betania. Dice, Jesús tenía hambre y notó que la frondosa higuera estaba algo lejana. Entonces se acercó a ver si podía encontrar higos, pero solo habían hojas porque aún no era la temporada para la fruta. Y luego Jesús le dijo al árbol, que nadie vuelva a comer de ti. Y los discípulos lo oyeron decirlo. Jesús proféticamente miró ese árbol y no solo se dio cuenta de que no tenía fruto en ese momento, sino que también se dio cuenta de que nunca habría ningún fruto en ese árbol, que básicamente sería un árbol improductivo. Y entonces Jesús dice, que nadie vuelva a comer fruta tuya. Pasan un par de días y en su viaje ministerial los discípulos ahora están con Jesús y ellos, ustedes saben, están caminando de regreso a este lugar y miran a la higuera. Entonces dicen, maestro, mira, el árbol que maldijiste se ha marchitado. Estaban un tanto asombrados por eso. Mira, rabino, la higuera que maldijiste se ha marchitado y ha muerto. Y entonces Jesús responde de esa manera. Él dice, ten fe en Dios. Te digo la verdad, que puedes decirle a esta montaña,
levántate y échate al mar y sucederá. Pero realmente debes creer que sucederá. Ah, no dudes en tu corazón. Te digo que puedes orar por cualquier cosa y si crees que lo has recibido, será tuyo. Pero cuando estés orando, primero perdona a cualquiera que le tengas rencor, para que tu Padre en el cielo también perdone tus pecados. Al mirar la conclusión de esta historia, está claro que Jesús básicamente nos está diciendo, nosotros somos llamados a ejercer la fe. Él les está diciendo a los discípulos, quiero que te muevas con fe. Y con fe significa que producirás fruto. Es importante que tu vida produzca frutos. Él comienza a poner énfasis en la fe en nuestra propia oración. Que si tenemos una montaña que está frente a nosotros, una montaña que parece imposible de superar y parece imposible rodearla, que si nos movemos con fe, podemos ser fructíferos, en el sentido de que la montaña realmente descenderá. Y tenemos poder en nuestra oración a medida que avanzamos en la fe. Pero una vez más, Él lo vincula en esta área para asegurarse de que nuestra vida nunca sea como esa higuera. Que nuestra vida siempre sea una que produzca frutos, que traerá gloria y honor. Tiene que suceder ante todo en el área de la fe. Creo que es interesante que Jesús nos da el máximo ejemplo de fe y es poder avanzar en el perdón. Cuando alguien te ha lastimado o cuando alguien te ha herido, esa es la máxima demostración de fe. Y vamos, tú sabes, es tan cierto que cuando alguien ha traído dolor a nuestra vida, alguien nos ha lastimado, alguien ha hecho algo o ha dicho algo y que ha herido mucho, mucho nuestro corazón, nuestro espíritu, existe esta tendencia en la que queremos aferrarnos al rencor. Pero Jesús está diciendo, gran fe significa que lo liberas, que extiendes el perdón. E incluso en esa montaña entonces, del dolor que sientes, comenzarás a experimentar la sanidad porque te has movido hacia el perdón genuino. Creo que al mirar este pasaje, una palabra que el Señor compartió conmigo muy personalmente en un momento en que estaba considerando esta maldición de la higuera, sentí que el Señor me habló personalmente en mi corazón y dijo, hijo, ¿me permitirías maldecir cualquier cosa en tu vida que no puedo ungir para producir fruto y gloria para mi honor? ¿Me permitirías maldecir cualquier cosa en tu vida que te impide moverte en fe y en cambio te mueve en incredulidad? Porque la incredulidad siempre me limitará. La incredulidad nunca producirá el fruto que me traerá gloria y honor. Y recuerdo cuando miré ese pasaje, hubo un grito que salió de mi propio corazón en ese punto, que decía, Jesús, te lo ruego, ¿estarías dispuesto a maldecir para que se marchite cualquier cosa en mi vida que me va a impedir ser un hombre de fe? Cualquier cosa que me haga moverme en incredulidad. ¿Quitarías eso de mi vida? No lo quiero en mi vida. Quiero ser un hombre fructífero que te honre y glorifique. Y ese es el reto que les dejo hoy. El desafío que viene de Mateo es, ¿cómo responderemos a su palabra? ¿Responderemos con oídos que oigan y corazones que obedezcan? Y el desafío del Evangelio de Marcos es, nos moveremos a abrazar la palabra de Dios en nuestras vidas de tal manera que nos llevará a un lugar de fe, donde veremos lo que hace Jesús y luego diremos, ¿sabes qué? Me moveré con fe en su nombre para hacer lo mismo. Y voy a vivir mi vida con ese deseo en mi corazón que dice, Señor, quita de mi vida, haz que se marchite cualquier cosa que me impida honrarte en lo que me has llamado a hacer y estar en la tierra. Amén. Que Dios te bendiga.